¿Alguna vez has sentido que una parte de ti opera desde las sombras, manifestando poder, deseo y misterio? Lilith, en astrología, encarna justamente eso, la energía femenina indomable y libre, el lado oscuro de la luna que no teme enfrentarse al juicio. ¿Pero sabías que no existe una sola Lilith, sino varias? Cada una con un matiz diferente, listas para ser exploradas y comprendidas. Hablar de Lilith es adentrarse en el simbolismo más profundo de la astrología. En los mitos antiguos, Lilith fue la primera mujer de Adán, quien, rechazando la sumisión, eligió la libertad y el exilio. Este arquetipo desafiante se trasladó al lenguaje astrológico, donde se ha desdoblado en diferentes representaciones. Si alguna vez te has preguntado qué aspectos de tu carta natal reflejan tus pasiones ocultas, tus luchas internas o incluso tus miedos más profundos, las Liliths pueden tener las respuestas. En astrología, existen tres principales tipos de Lilith: la Lilith oscura, la Lilith verdadera y la Lilith asteroide. Cada una tiene su propio significado y energía, y juntas forman una imagen más completa de este arquetipo poderoso. La Lilith oscura, también conocida como luna negra, es quizás la más famosa. No es un objeto físico, sino un punto matemático que marca el apogeo de la órbita lunar, es decir, el punto más alejado de la Luna respecto a la Tierra. Representa el vacío, lo inalcanzable y los deseos reprimidos. En la carta natal, indica las áreas donde sentimos rechazo, marginación o donde nuestro poder está latente, esperando ser reclamado. Por otro lado, la Lilith verdadera es otra variante calculada de manera más precisa y dinámica. Si bien comparte similitudes con la Lilith oscura, tiende a expresar momentos más específicos de liberación o confrontación con nuestra sombra personal. Es como si nos dijera, aquí es donde debes confrontarte para encontrar tu auténtico yo. Finalmente, está la Lilith asteroid, un cuerpo celeste tangible que orbita en el espacio. Su energía es más terrenal y directa, asociándose con los conflictos y traumas que hemos vivido en esta encarnación. A menudo se relaciona con la forma en que interactuamos con los roles de género, las relaciones y la expresión del deseo en un nivel práctico. ¿Por qué es importante conocer estas Liliths en tu carta astral? Porque juntas pueden revelarte un mapa emocional completo. La Lilith oscura muestra tus anhelos más profundos, la verdadera te invita a liberar lo reprimido y la asteroide te conecta con las lecciones terrenales. Si conoces sus posiciones en tu carta, puedes comenzar a comprender por qué ciertas situaciones se repiten en tu vida, por qué ciertas personas despiertan tus pasiones o miedos, y cómo reclamar tu poder auténtico. En la práctica, trabajar con Lilith implica abrazar tus sombras y permitirte sentir todo aquello que has reprimido. Puedes comenzar observando en qué signo y casa se encuentran estas Liliths en tu carta natal. Por ejemplo, Lilith en Escorpio puede hablar de una intensidad emocional sin límites, mientras que Lilith en Acuario puede invitarte a cuestionar todas las normas sociales que te limitan. Así que ahora que conoces a las Liliths, ¿qué papel juegan en tu vida? ¿Te atreves a explorarlas para descubrir lo que esconden?